Buenas noches, ¿cómo están? Maravilloso ver tantas personas acá apoyando este talento, sobre todo encabezado por el director Daniel, que vamos a tener la fortuna de conversar hoy con él y sobre todo hacerlas partícipes también de esta conversación, que ustedes puedan despejar algún tipo de dudas que tengan sobre todo este trabajo realizado, y también creo que vamos a ir orientando esa conversación a esto que acabamos de ver, estos alrededor de 70 minutos que te conectan completamente con una historia bien interesante. Pero bueno, antes que nada me voy a presentar con ustedes. Yo soy Juliana Bernal, soy historiadora de acá de Medellín, docente universitaria de la Universidad de AFIT y bueno, también soy creadora de contenido en un proyecto que tenemos en redes sociales que se llama Historia de Melocotón. Allí pues digamos que conocimos este trabajo de Espejos Rotos que ya fue presentado en Bogotá y que sé que fue un éxito total, y que ahorita que ya estamos en casa en Medellín, pues bueno, yo quisiera, Daniel, que habláramos un poquito de dónde sale esta inspiración, porque ya vimos varias entrevistas tuyas en varios medios en donde dices que, a diferencia de otros largometrajes como este, que pues todo es basado en el guión, aquí fue como al contrario, habías dicho en algunas entrevistas, o sea, no es como, sino que el guión se va dibujando es a partir de los archivos que vas encontrando y todo lo que va llegando. Entonces, cuéntanos un poco de eso también, y para ir dándole entrada un poquito a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias. No, gracias por venir otra vez y por quedarse, muy chévere. Nosotros tenemos como un método de trabajo bien particular en el cual un poco, pues si digo nosotros porque es un ejercicio que realmente estamos trabajando en hacer cada vez más horizontal y más colectivo. Y siempre partimos de un principio en el cual no es como que nosotros le digamos a los archivos qué es lo que tienen que contar, sino que de pronto los archivos nos van diciendo o nos van sugiriendo o nos van susurrando, como en la película de Marta, sentidos o lugares a los cuales a dónde llegar. Entonces, en 2014, que mi abuela Miriam sufrió un accidente cerebrovascular, mi papá y yo nos tenemos que trasladar a Bogotá, y mientras ella está en coma en la clínica, a mí me dejan la misión de encontrar la cédula. Y es un poco buscando en esa casa esa cédula, donde no encontramos la cédula, pero encontramos un armario lleno de fotos, de documentos, de cartas, y un poco haber encontrado como esos materiales fue al mismo tiempo encontrar un pasado del cual no habíamos hablado en la familia. Éramos solo la abuela, mi papá y yo, y como que el tema del pasado familiar siempre era algo que se evitaba, que era tabú, y el encuentro del material y de ver que sí había un pasado, pero que ya no había cómo reconstruirlo, sino más bien que estaba a pedazos, es lo que motiva a hacer la película. Y quien estaba ahí en el centro de ese material, pues era Emily, la bisabuela. O sea, te fuiste hasta donde tu tatarabuela, ¿cierto? Porque inicia ahí la historia desde la tatarabuela. Ya vemos que una familia muy artista, ¿sí? Muy interesada pues en todo esto, y sobre todo me llama mucho la atención la bisabuela Emily, que es una mujer que claramente está olvidada dentro de la memoria nacional, como sucede con muchas actrices que han habido en la historia de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino en general, porque pues me imagino muchos conocen esta condición de ser actriz en el siglo XX, que no era un asunto muy de prestigio, sino todo lo contrario. Todo el mundo disfrutaba del cine, todo el mundo disfrutaba del teatro, pero pues las actrices como tal, las mujeres que se metían en este mundo, pues tenían ahí como un tema de desprestigio, ¿cierto? Porque no cualquier mujer de casa, de, entre comillas, buena familia podría dedicarse a este tipo de arte. Ya esto digamos que se fue como reconfigurando, y eso también responde, todo ese asunto responde también como a ese olvido que ha habido en nuestro país. Yo quisiera saber si hay alguna persona del público que quiera hacer una pregunta específica para el director.
Aquí vamos como observando y mirando si alguien quiere hacer una pregunta y si no, entonces continuamos hablando. Ahí entonces vamos mirando como quién y que se acerque aquí en el micrófono a hacerla. Bueno, perfecto, ya tenemos una preguntita por acá. No sé si la quieres hacer desde ahí o... Bueno, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahí. Una pregunta para ustedes dos y bueno, para el público en general. Como que me parece bien particular cómo a través de los álbumes, que ya no hay más álbumes en la casa o es una práctica que se ha perdido, uno puede ver, y tú que eres historiadora, un montón de gestos y hábitos, lugares, ropas, un montón de historia que es como la visión de los vencidos. Hay un libro que se llama así, La visión de los vencidos. Es una historia no oficial que hemos ido construyendo desde las casas y llega un punto en que se rompe. ¿Ustedes creen cuál será la mejor manera de volver a esa historia o a esa visión de los vencidos, por decirlo así, o a esa historia no oficial que hemos construido desde las casas, que han contado los barrios, como que las manifestaciones culturales, las fiestas, los peinados, bueno, un montón de cosas que no están académicamente narradas, pero que es fascinante cuando uno va a las casas y ve los álbumes y que pasa un poco en la película. De pronto vemos un tipo de sociedad y unas esferas que quizá, digamos, a mí personalmente nunca me había tocado ver en mi cotidianidad, pero que uno lo puede ver a través de los álbumes. ¿Ustedes cómo creen que se puede preservar esa práctica de los álbumes o mantener esa historia no oficial y replicarla, ¿cierto? Un poco, porque finalmente vamos a seguir recibiendo la historia que nos quieren contar y no la que está en cada una de las casas que cuentan los barrios y nuestras manifestaciones más íntimas. No sé si fui claro, puedo aclarar un poquito más. Sí, Dani Giraldo es el diseñador sonoro de la película, entonces es cierto, sonidos, una celebración ahí también, porque sí, yo creo que un poco lo que venimos trabajando es precisamente eso, ¿cierto? Tú ves que es una actriz olvidada y un poco si uno se va como a la historia oficial, pues la película fue un accidente en la vida de Emily, y creo que para la mayoría de las actrices del cine mudo tenía también que ver con pertenecer a cierta clase social, con tener ciertos contactos, pero no era algo que se repetía porque no había una industria. Y yo creo que la pregunta que Dani lanza precisamente está como en el centro de la operación de esta película y de lo que venimos haciendo, y es precisamente considerar cuál es esa historia que de pronto queda al margen o que de pronto se narra en los bordes de esa historia que es más central, de eso que se supone que sí tiene importancia, de eso que se supone que tiene una relevancia histórica o académica desde el lugar que se le dé para ser salvado, versus esas historias que de pronto quedan al margen. Decimos que es la vida de una diva olvidada del cine mudo colombiano, y claro que sí, pero fíjate que un poco todo lo que tiene que ver con ese punto de partida involucra otra cantidad de situaciones, de circunstancias y de personajes, que es lo que de pronto muchas veces queda al margen de la historia o al margen de las cosas que suponemos que son importantes. Y creo que hay algo muy valioso, Dani, en lo que dices, y es quizá ese peinado, ese gesto, ese modo de poner el pie de ladito sea una cosa digna de conservar, ¿cierto? Quizás sea algo que nos pueda hablar con el tiempo, y cómo apelar un poco no a la historia con H mayúscula, sino a esa historia que se va colando, donde quizá no parece tan importante, pero creo yo que igual nos termina hablando de cosas que son significativas hoy. No sé vos como historiadora, ¿qué pensás? Nosotros llevamos muchos años y muchas décadas intentando rescatar ese tipo de historia. Esa historia de la cotidianidad, esa historia del pensamiento también, esa historia familiar, esa historia de alguna u otra forma privada, de incluso personas de las que no tenemos nombre,
no sabemos cómo se veían, ¿sí? Pero que sabemos que existieron, que estuvieron ahí, que hicieron parte de esa reproducción social. Apenas en la Academia de la Historia llevamos, si acaso, unos 40 años interesándonos por ese tipo de historias, porque de ahí para atrás era solo historia patria, historia tradicional de los grandes héroes, de las personalidades más importantes, sobre todo una historia repleta y cargada de mitografías de todo tipo, ¿cierto? Intentando meter como más exageraciones a una figura especial que pues para la memoria nacional haya sido importante. Pero entonces llega un grupo de historiadores en una nueva historia social a decir, venga, rescatemos todos esos archivos familiares, por ejemplo, las fotografías, los diarios, las cartas, que son un montón de insumos que a la larga comienzan a reconstruir y a darle sentido a una historia muchísimo más cercana a la cotidianidad. Sí. Y que dentro de esa cotidianidad hay un montón de excepcionalidades y un montón de excentricidades y también de cosas bien interesantes que a la larga es donde nos demuestra, pues, de dónde venimos, ¿cierto? No viendo al prócer o a la mujer reconocida en la historia, pues que si bien fueron muy pocas, pues hubo, no sé, Policarpa Salabarrieta, varias mujeres de Arango que han sido pues como todavía importantes dentro de la memoria nacional, pero entonces estas mujeres cotidianas o estos hombres cotidianos que de alguna u otra forma están dentro de esas memorias familiares que están guardadas en una caja de metal, como lo decimos acá, comienzan a ser de interés, de una relevancia importante para darle sentido como tal a la evolución de nuestra misma sociedad. Y estamos en esa tarea, y afortunadamente lo estamos. Y tú ahorita preguntas cómo regresar a la dinámica del álbum familiar, de acumulación de recuerdos físicamente, ¿cierto? Porque estamos en una era totalmente digital, en donde un álbum ya no es físico, sino que es un álbum dentro de un celular o dentro de un computador, pues realmente nosotros no estamos exentos de ese tipo de cambios. O sea, no podemos garantizar regresar a cosas que antes en el pasado eran cotidianas y que ahorita pues ya no son tan cotidianas, ¿cierto? Pero pues, a la larga yo creo que también es darle valor a ese tipo de procesos que estamos intentando rescatar. Sucede, por ejemplo, o me surge el caso de la música que ahorita estamos escuchando, ¿en qué formato, cierto? Porque tú sacas tu celular y puedes buscar cualquier canción y te aparece en Spotify, en YouTube, en donde sea. Pero miren que ahorita se está recuperando, por ejemplo, el valor otra vez del LP, de escuchar música físicamente, tú tener la posibilidad de poner un disco y que sea ese disco el que suene y el que te reproduzca música y no un celular o un dispositivo. Yo creo que eso es solo cuestión de personas que puedan valorar este tipo de procesos, pero de que haya algo que podamos hacer para regresar a ese tipo de cosas, pues yo en lo personal lo veo bastante complicado, bastante complicado, pero pues a la larga considero que sí se puede recuperar de formas muy pequeñas o en pequeños grupos de personas ese tipo de costumbres que en el pasado eran una necesidad, ¿cierto? Yo quería preguntarte algo que me parece bien interesante y es que como toda la historia, cuando tú encuentras un vacío en la historia, por los archivos y todo, si estás investigando algo en específico, la vida de una persona, un suceso, un acontecimiento especial, siempre vas a encontrar un vacío, ¿cierto? En el que no sabes qué pasó, porque no hay nada, no hay información, no hay fotografías, no hay documentos, no hay absolutamente nada, ¿cierto? Ahí es donde entramos los historiadores y decimos, pues nos toca suponer, ¿cierto? Como aquí ir tejiendo un poquito y mirar a ver qué pudo haber pasado ahí en ese momento. Yo creo que tú te encontraste muchísimo con eso, ¿cierto? En todo ese repaso de tu historia familiar, que incluso aquí queda plasmado en la película, en donde se dice, pues no sabemos, Miriam apareció como si hubiese aparecido de un momento a otro, no sabemos qué sucedió ni nada, ¿cierto? ¿Cómo enfrentaste eso? Bueno, pues como les decía ahorita, un poco el encuentro del archivo fue
fue ese reconocer que no había un pasado que nos hubieran contado, sino que estaba ahí disperso. Entonces, como tú lo dices, de pronto en un primer momento, la intención que teníamos, y José que estuvo ahí pues como desde el principio lo sabe, ¿por qué ocultaron? ¿Qué ocultaron? ¿Qué fue lo que me estaban ocultando? ¿Cierto? Una disposición también bastante egoísta de decir, uy, ese silencio me cae a mí, ¿por qué me guardaron las cosas? ¿Por qué no dicen? ¿Qué hay por revelar? Y un poco es muy afortunado el hecho de que la película no reciba ningún tipo de estímulo y no se pueda hacer sino a lo largo del tiempo, porque a medida que íbamos un poco mirando los materiales y haciéndole esas preguntas, la cosa pasó de ser una necesidad de saber todo o de entender todo a reconocer esos silencios y reconocer esos baches. Y en lugar de irse obsesivamente a darle respuesta a lo que otros quisieron que no la tuviera, se trató mucho más de mirar los motivos que había detrás de ese silencio o de esos ocultamientos y respetarlos y darles lugar. Entonces un poco como de una visión en la cual hay que saberlo todo. El proceso de la película llega muy rápidamente a entender, no hay que saberlo todo y efectivamente debemos aprender a convivir con esos silencios, ¿cierto? Hablamos mucho, y creo que en el discurso histórico y en el discurso de la memoria, de cómo se debe romper el silencio, ¿cierto? Se debe romper el silencio, se debe conocer absolutamente todo, pero un poco en el proceso fue también entender que hay silencios que están determinados por razones muy fuertes, ¿cierto? Y que quizá pasar por encima de eso no es lo que nos corresponde como testigos o como escuchas de esas historias. Entonces, por eso, como tú dices, la película es muchísimo de especulación. Quizás las cosas más absurdas sean las cosas reales y quizás las cosas más normales sea aquello que empezamos a especular para poder unir los puntos. Y la pregunta sería, ¿cuál es efectivamente la historia en la que podemos confiar? ¿Cierto? ¿Es acaso la historia que escribimos con lo que hay a la mano o la historia que podemos confirmar por los hechos? Y creo que la película se nutre muchísimo de ese proceso de imaginar y de permitirse que el pasado no sea algo ya dado, sino que como no fue dado, sea algo que podemos empezar a construir con lo poco que sabemos y que vamos. Y un reconocimiento es venir a decir, hay cosas de las que no sabemos y se van a quedar ahí, ¿cierto? Eso me parece un reconocimiento y una reflexión que es bien valiosa en la película. Quisiera preguntar si hay alguien más del público que quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención al respecto, que aquí estamos pendientes. Sí, por allí arriba. Despidiendo, chao, gracias. Ah, se estaba despidiendo. Yo pensé que iba a ser una... Ah, bueno, por aquí en la mitad también tenemos una... No se están despidiendo, ¿cierto? Hola, Daniel, te quiero felicitar por la peli. Y mi pregunta va más como vos como creador, ¿cómo atravesas esa barrera de lo íntimo y coges la valentía como para hacer una peli que es como tan personal y afrontas como también cierta historia familiar que quizás a vos en un momento te dio como de pronto miedo a afrontar? Porque quizá eso es de pronto lo que a uno como creador le da más miedo, afrontar esa historia familiar y hacer la película. Entonces, como la pregunta es básicamente ¿en qué momento o cómo llegas vos a afrontar esa intimidad y a superar ese miedo de exponerte y enfrentarte a tu familia pues como a la final? Porque eso también es como algo que se siente mucho como en la peli, que enfrentas algo que está ahí oculto y de lo cual no se habla. Bueno, pues yo creo que todo el proceso fue con mucho cuidadito, así como casi cogido con pinzas, porque realmente después de que la abuela murió quedábamos mi papá y yo. Mi papá era de pronto el único testigo directo de algunas partes de la historia. Había cosas que yo fui encontrando que él no conocía, que no había escuchado nunca.
y había otro primo de la abuela que también conoció a Emily, y cuando yo lo entrevistaba a él y conversaba con mi papá y me iba a ver los documentos, las versiones eran completamente contradictorias, ¿cierto? Y eso reafirmaba esa idea de que el pasado no era algo que podíamos reconstruir de forma literal u objetiva, sino que era una cosa que siempre se iba fugando. Entonces yo creo que en el proceso de hacer la película siempre estuvo esa sensación de ir detrás de una cosa que no puedes atrapar del todo, que no vas a terminar de saber, ¿cierto? Una cosa que tratas de alcanzar no para tenerla y verla del todo, sino quizá para estar más cerca. Y en ese proceso de hacer la película, pues necesariamente son muchas películas. Quizá los primeros 2 años José y yo escribimos 5 o 6 proyectos al año y cada proyecto planteaba una película distinta y un modo distinto de aproximarse al mismo material y a la misma emoción. Entonces la película fue un ensayo, la película fue un retrato de Emily Vargas, la película fue también una película de un cineasta que va épicamente a confrontar un silencio familiar y que es protagonista de la película y que está en el centro. La película también pasó por ahí y por eso que digo que es muy afortunado no haberse ganado ningún tipo de plata o de estímulo, al contrario de lo que uno puede esperar. Porque quizás si hubiéramos tenido el estímulo al año o a los 2 años hacemos lo que hay ahí. Como no lo recibimos, el proceso se fue alargando y el tiempo efectivamente nos fue mostrando cuál era la película. Cuando yo hice el primer corte de montaje que fue en pandemia, yo se lo compartí a Juan Cañola, que es el montajista, y cuando Juan lo vio, lo primero que hablamos es, bueno, acá hay 2 películas. Acá hay una película que tiene que ver con un cineasta que tiene unas preguntas, que confronta un archivo, que confronta unos testigos, pero hay otra película que es la de una familia, que es la de unas cosas que le suceden a unos personajes. Igual me pregunto, ¿cuál es la película? Y yo creo que yo nunca me había hecho esa pregunta, pero el momento en que él la pone ahí es absolutamente claro. Y es, mi lugar frente a esta historia no es más que la de un testigo. Yo soy un testigo privilegiado porque yo vi el silencio, pero el silencio quizá no caía sobre mí con el mismo peso que había caído en las generaciones anteriores. Entonces entender eso también ayudó a tomar distancia y quizá ver la película y creo que solo pasa, insisto, en el hecho de que se haya hecho a lo largo de un tiempo bastante prolongado, donde la película de pronto ya te deja de pertenecer y tiene más que ver con esos personajes y con escuchar y reconocer esas personas que están allá. Y yo creo que es algo muy afortunado en la medida en que sí es un proceso de alguna manera autobiográfico, ¿cierto? Pero todo lo que implica de autobiográfico y de transformación a nivel personal o vital en la relación con mi padre es algo que nos queda a la intimidad de nosotros, ¿cierto? Creo que es también la posibilidad de entender qué es película y hacia dónde establecemos una película que va a dialogar más allá de nuestra historia y donde hay cosas que realmente solo nos pertenecen a nosotros, ¿cierto? Y creo que eso solo lo pudo haber dado el tiempo y fue tanto tiempo que pues llegado el momento del montaje, yo le decía a Juan, pues yo no quiero ninguna de esas imágenes, ¿cierto? A mí no me duele, bote eso, córtelo, o sea, el corte que haya que hacer hay que hacerlo, porque ya no pasaba por una cuestión donde yo estuviera allí como un personaje, sacrificando mi emocionalidad, mi propia representación, sino que se trataba más del entendimiento que ya había adquirido de esa historia, que igual me toca, pero el modo que tiene de tocarme lo que me da es la claridad para encontrar la distancia, ¿cierto? Y creo que de algún modo la voz contribuye a eso. Es una voz que quizá la sentís acá, que te da confianza, pero que es absolutamente extraña a lo que estamos acostumbrados o a las mismas imágenes. Y creo que la película fue precisamente el ejercicio de ir encontrando la distancia justa, como solemos decir siempre, ¿cierto? Ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Eso era precisamente lo que yo quería preguntarte y era hasta qué punto te tocaba ser el director y hasta qué otro punto te tocaba ya la parte más sensible, porque es de dónde vienes, o sea, es toda tu historia, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto venir y hacer aquí como esta diferenciación entre el Daniel director,
¿cierto? Con toda esa vida familiar que te recoge, que te acompaña y también que te movía o te inquietaba frente a esos silencios que ya fuimos como entendiendo, como analizando, ¿cierto? Porque aparte también te quería preguntar como unos asuntos pues como de archivos complementarios, porque sé que tuvieron que usar archivos complementarios, no todas las imágenes que vimos pues son específicamente de estas personas protagonistas a lo largo de esta historia, sino que hubo que usar como asuntos complementarios muy bonitos, muy interesantes, entonces sí quería como preguntarte eso que me causa muchísima curiosidad, o sea, hasta qué punto ibas como trazando esa línea o si convivías entre las dos. Sí, no, yo creo que esa línea es imposible de trazarla, es cierto. O sea, finalmente hay una dimensión vital en todo lo que uno hace y creo que precisamente la gracia está en que la película te afecte y te toque como el ser humano que eres, en lugar de trazar como una línea divisoria. Quizá lo que entendimos más en ese momento era que no había un cineasta personaje dentro de ese relato, que el personaje cineasta hacía más ruido que la misma historia de transmisiones generacionales, que ya era muy poderosa en sí misma y que ya planteaba muchos silencios en sí misma. Entonces creo que no hubo tanto esa necesidad de trazar la línea, sino que, como te digo, a medida que el tiempo pasaba es como un destilado y la cosa se va destilando y la distancia se va haciendo cada vez más clara. Y creo que eso pasa también con las imágenes, porque no es lo mismo sentarte a mirar 300 fotos un mes que mirarlas un año, 2 años, que volverlas a mirar 3 años, que volverlas a editar. Y es un poco un trabajo de tiempo y de construir una relación con el material, ¿cierto? Y con las imágenes. Ahora que hablas del archivo complementario, pues efectivamente no todo estaba en el archivo familiar. Todo lo que son fotos y lo que son películas a color, como la de la playa y las de las películas de juventud, era un material que estaba en nuestro acervo, ¿cierto? Que estaba ahí, que habíamos encontrado ahí. Pero la película en la que actuó Emily era una sola. Entonces para nosotros también aparecía la oportunidad de ir a otras imágenes de ese periodo silente y trabajar algo que es como el punto de partida de lo que venimos haciendo, y es el hecho de que una imagen de archivo o una imagen del pasado no es solo ese pasado. En Manizales la gente veía, ahí hay imágenes de la feria, y cuando ella va al carnaval de estudiantes, eso es en Manizales, eso es una feria de Manizales, pero en esta película se vuelve un carnaval de estudiantes en la ciudad de Bogotá. Y es también jugar a cómo esas imágenes, como ese pasado que supuestamente nos han contado y es absolutamente hermético, puede adquirir otras visiones, adquirir otras lecturas cuando se le vuelve a mirar o cuando se le da el lugar de tener otro tipo de escucha. Entonces un poco quizá también era Emily no salen todas las imágenes, pero allá estuvieron también estas presencias de estas mujeres que actuaron, que interpretaron personajes parecidos y que vuelven a vivir en el momento en que las traemos para hacerlas parte de esta historia, ¿cierto? Un poco interrogar esa historia con H mayúscula también en las imágenes. No sé si alguien... Buenas noches, Daniel. Felicitaciones, hermano. Yo te pregunto, Daniel, el punto de partida de esta película es pues la tragedia del silencio, la historia de Emily, una película de los años 20, que coincidencialmente tu trabajo anterior, Avalancha, comienza en los años 20. ¿Por qué te interesa tanto este periodo de nuestra historia de hace 100 años? A mí personalmente me interesa por esa ebullición de películas, 17 películas, como las postrimerías de la hegemonía conservadora, un poco la entrada de Colombia en el siglo XX. ¿Por qué te interesa tanto esta década en especial? Pues yo creo que es sobre todo una cuestión de azar, ¿cierto? Creo que por puro azar, pues la primera imagen que yo veo de Emily es precisamente ella en una pantalla, en un festival de cine colombiano de esos que hacía Víctor Gaviria acá hace muchos años.
y lo estrenaron con la película de La tragedia del silencio restaurada. Y creo que más allá de ser el periodo, creo que tiene que ver con esa imagen, con uno ver una persona ya fantasmal, absolutamente blanca, que quizá no tiene nada que ver con vos, pero al mismo sí tiene una cantidad de cosas que ver con vos que no has terminado de entender, ¿cierto? Y como eso es una puerta que quizás se abre para uno ir y espiar y descubrir qué hay del otro lado. Creo que no tiene tanto que ver con el periodo como quizá con las imágenes, ¿cierto? Ayer hablábamos y era, bueno, cómo trabajar con esos fantasmas que hay en las imágenes. Pues en toda imagen hay un fantasma, ¿cierto? Hay una frase de Godard que dice, si veo la imagen de un hombre es porque va a morir. Y quizás esas imágenes nos van a sobrevivir a todos. Y creo que la fijación está un poco ahí, que como vos lo mencionas, la casualidad está en Avalancha, ¿cierto? 1915, y las imágenes de ahí en adelante, de pronto, ¿qué tienen por decir esas miradas mudas que se devuelven desde otro lugar muy distante, pero que igual se encuentran con nosotros, ¿cierto? Como esa dimensión misteriosa y que no termina uno como de saber para dónde va o qué es. Y también porque tenemos los primeros intentos de cine en Colombia en la década de los 20, ¿cierto? Eso también responde, me imagino yo, a un interés genuino en ese sentido, y sobre todo un cine que pues a nuestros ojos no es muy técnico y muy elaborado porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero demuestran y reflejan la misma evolución que hemos tenido o que ha tenido el ser humano en general a través de su tiempo para perfeccionar ciertos asuntos, que eso es por ejemplo lo que hablábamos con los álbumes familiares. O sea, tal vez cuando se empiezan a hacer mucho más populares las cámaras fotográficas, los celulares, más cámaras digitales y todo esto, pues obvio es una cosa de impresión y de interés por este tipo de generación, pero ya va pasando como el tiempo, entonces vamos diciendo, bueno, y si tal vez recuperamos estas y estas cosas. Y también responde mucho a que, por ejemplo, no sé, se está volviendo a hablar, por ejemplo, de una película antioqueña maravillosa que es Bajo el cielo antioqueño. Se está hablando muchísimo de ella en este momento, que es una película de cine mudo que se graba acá en Medellín y que es impresionante el archivo que nos refleja cómo funcionaba la sociedad de Medellín en la década de los 20, y es precioso. Y podemos mirar también pues a quienes nos interesa la historia o a quienes nos genera inquietud la historia, pues podemos ver este tipo de archivos fílmicos, que es un archivo de primera mano, o sea, de primera fuente, que estamos viendo ahí cómo funcionaba, cómo era Medellín en ese momento, o en este caso cómo eran otras partes de nuestro país. Yo quiero preguntarte, para que creo que vayamos cerrando, yo quiero preguntarte un poquito si ha venido siendo de bastante dificultad o inició siendo de bastante dificultad hacer cine en nuestro país, a diferencia de otros países como México, como Estados Unidos, que digamos a la larga sí tuvieron un arranque mucho más fuerte del cine en el seno de estos. ¿Cómo es hacer cine ahorita en Colombia? O sea, si hay cosas que han cambiado, si ha sido mucho más o mejor recibido por el público. ¿Cuáles son esos retos que también encontraste? Y sobre todo a la hora de presentar una película que no es convencional, ¿cierto? Donde no hay actores como tal, pues, o toda esta superproducción que son como las películas de Hollywood, que es como lo que más atrapa al público. Pero ¿cuál fue ese reto o cuáles fueron esos retos que más encontraron como equipo para llevar a cabo esta presentación? Bueno, pues yo creo que el primer reto que enfrentamos fue ciertamente el acceso a los archivos. Es muy triste y muy paradójico pensar que aunque hay tantas imágenes, y ahorita que hablabas pensaba en eso, de pronto estamos volviendo a los archivos porque las imágenes se mueven muy rápido. En el celular eso va a 1000 y vemos un montón de imágenes, y de pronto yo doy una clase y los chicos vienen con archivos, con imágenes de hace 10, de hace 20 años, y hay como una necesidad de volver a detenernos, ¿cierto? Como de volver a mirar y que la imagen de pronto nos diga cosas que no nos está permitiendo escuchar a esta velocidad que nos relacionamos con ella.
Y yo creo que de pronto el reto principal que enfrentamos fue precisamente el acceso a los archivos, ¿cierto? Porque a pesar de que son imágenes patrimoniales, que son imágenes de interés público, los mecanismos de acceso a los archivos siguen siendo absolutamente herméticos y difíciles, con altos costos para acceder a las copias. Accedes a una copia y tiene una marca de agua gigante, vas a pagar los derechos del archivo y te van a cobrar una millonada. Creo que realmente el principal reto que enfrentamos fue ese, que era un reto en términos materiales. Y fue que en algún momento la película estuvo parada porque no teníamos la plata para pagarle a Patrimonio Fílmico, que son quienes resguardan el patrimonio fílmico de este país, pero nos cobran mucha plata por usarlo. Entonces pasamos varios años, ¿de dónde nos sacamos la plata? ¿De dónde nos sacamos la plata? ¿De dónde nos sacamos la plata? Hasta que hablamos con un abogado que nos dijo, no, esas imágenes están en dominio público. Es decir, esas imágenes, el que tenga el acceso a una copia de distribución gratuita, las puede usar. Y se destrabó la película. Y fue, creo que la mayor dificultad, y creo que la única dificultad que tuvimos, porque de resto las dificultades pues tienen que ver con el proceso, con las dudas que nacen ahí naturalmente, pero que finalmente las vas a resolver porque ese es el trabajo, ¿cierto? Darle vuelta a las dudas. Y cuando supimos que el material estaba en ¿cómo se dice? Pues sí, en libre de derechos, en dominio público, pues teníamos un DVD que la misma gente de Patrimonio Fílmico nos había regalado 10 años antes, y de ahí pudimos usar las imágenes gratis. Y es un poco encontrar el modo de hacerle el hackeo a esos sistemas, que realmente es un absurdo, ¿cierto? Porque es un material de interés cultural para absolutamente todos, y hoy tenemos la fortuna de que ustedes lo puedan ver sin tener que pasar 30 millones después a Patrimonio Fílmico, porque es un derecho que todos tenemos efectivamente de acceder a la memoria y al patrimonio audiovisual que nos merece. Y creo que quizás esa fue la mayor dificultad, como en términos materiales. Creo que de resto las dificultades pues tienen que ver ya con lo que es natural del proceso. Usted no sabe para dónde va, mire a ver para dónde va la cosa, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o intervención? Ok, mientras entonces vamos viendo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo cuando antes pues tuve la fortuna de ver la película antes de verla aquí, que me enviaron el archivo, y yo creo que lo que más me gustó, aparte de todo ese proceso, pues ese recorrido por estas vidas que presentan la voz. Ahorita tocaste un poquito como la necesidad de esa voz y que te atrapa y que te es cierto, pero yo quisiera saber cómo fue ese proceso de escoger esa voz. O sea, si hubo varias personas que tuviste que escuchar y decir, esta no, esta, ¿cierto? Porque es algo en personal que necesito entregar y que sea bien transmitido y que sobre todo, entonces a mí me parece que la voz, que supongo es una persona con una portuguesa, ¿cierto? O sea, brasileña, no sé, ahorita nos cuentas bien. Creo que es un acento impresionante, espectacular, y que verdaderamente te permite continuar viendo todo, absolutamente todo ya, pues aparte obviamente del interés que genera como tal la historia. Bueno, pues cuando supimos que la película no era en primera persona, que no había un personaje director ahí llevando la voz, entonces apareció el reto de construir la voz en tercera persona, y lo primero que hicimos fue trabajar con subtítulos y hablar y comentar entre nosotros, bueno, qué cualidades tiene esa voz. Y un poco relacionábamos como esa voz cuando la mamá, vos estás chiquito y te cuenta una historia antes de dormir y te da como una paz, como una calma, como que te va llevando. Pensábamos en una voz de unas cualidades plásticas, dulces, cercanas. No pensábamos en términos de dónde va a ser la voz, si es rola, si es paisa, si es santandereana. No pensábamos tampoco mucho en términos de que fuera un personaje dentro de la historia, porque vos ves que en los cuentos infantiles hay una voz que dice, érase una vez en un país muy muy lejano, y nunca te preguntas quién es la voz que te está hablando, y al final te dice, y fueron felices y comieron perdices. Y un poco estábamos buscando eso, que la historia pudiera pasar y adquirir también ese matiz
como de un relato increíble que te están contando. Entonces sabíamos que queríamos trabajar con una voz que se hiciera cercana, que te diera confianza y tranquilidad. Y mientras estábamos como en ese proceso de montaje en plena pandemia, a mí me escribe Nina Rodríguez, que es una cineasta brasileña que yo había conocido en Cuba años antes, y ella me manda una película que estaba haciendo y me manda un mensaje de voz. Me dice, hola Dani, tal cosa, y yo escuché la voz y era como, uff, esta es la voz, y le mandé un mensaje a Daniel Giraldo, y le mandé también a José, y les dije, yo creo que esta es la voz. Y ellos la escucharon y fue como, parce, sí, esa es. Y no hubo más dudas, y no hubo más preguntas, y no hubo como la inquietud de preguntarnos contextualmente, ¿esta voz tiene sentido, no tiene sentido? Porque la preocupación realmente era expresiva, ¿cierto? Era efectivamente tener una voz que te ponga en ese lugar. Nina es un poco mayor que yo, unos 15 años mayor que yo, entonces lo que empezamos cuando yo se lo propongo, ella ve el corte de montaje, conecta muchísimo también, porque yo creo que es que en todas las familias tenemos esas cosas que no se dicen, tenemos esos tabúes, tenemos esos secretos, y ella también conectó con eso, y lo que empezamos a hacer fue un ejercicio de reescribir la voz juntos. Entonces el texto que ustedes ven ahí es un texto que solo puede existir porque efectivamente Nina está poniendo de lo que ella siente y de lo que para ella se refleja en esos personajes y en esos silencios. Y llegamos a un ejercicio de edición de texto donde ajustábamos casi que cada palabra juntos. Como estábamos en pandemia, no teníamos nada de plata, es como no, grabe con una Tascam en el baño de la casa y en un Meet yo desde acá, desde Medellín escucho, y la primera grabación de la voz que hicimos pues fue así, fue muy rudimentaria, pero no nos importaba ni el problema era adquirir una gran calidad técnica, sino tener esa emoción y esa cualidad expresiva que estábamos buscando. Ella es locutora, es periodista, entonces tiene también un manejo de su propia voz, pues que la puede intencionar a cada momento. Y creo que el trabajo fue muy bacano y pues nunca nos preguntamos por esa distancia que iba a generar, pero cuando la íbamos viendo sí sentíamos que un poco es como que te aleja y te acerca. Ahorita en Bogotá surgía la pregunta, ¿qué tal si la voz hubiera sido bogotana? Si hubiera sido una señora con acento bogotano, ¿cómo leerían ustedes la historia? ¿O cómo mirarían las imágenes, cierto? Si hubiera sido una señora paisa, así arrastrada, así pues como hablo yo y toda la cosa, ¿cierto? Hubiera sido muy distinto. Entonces un poco es también dejar que la película ocurra en eso que no tiene que ver con lo que estabas proyectando o estabas planeando, sino que aparece ahí en la sensibilidad de las otras personas que participan de la película. Maravilloso, ya vemos lo importante y lo increíble que es la voz y cómo acompaña este proceso fílmico que haces, y sobre todo también porque no es solo la recuperación de esos archivos de imágenes, fotografías, películas, todo, sino que también se hace un ejercicio de involucrar sonidos que le dan sentido a lo que tú estás viendo, ¿cierto? Y sobre todo son sonidos que son acordes a todos esos archivos fílmicos, ¿cierto? Porque una película de la década de los 20, 30, 40, 50, incluso ya cuando se empieza como a modernizar un poquito más el sonido, pues viene acompañado de un ruidito todo el tiempo, ¿cierto? Y ese ruidito acompañó toda esta película también, y eso me parece que lo hace bastante mágico en ese sentido. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna por ahí? Listo, entonces yo creo que vamos a ir finalizando. Considero que la película deja bastantes reflexiones, sobre todo ganas de uno buscar en su propia vida familiar, ¿cierto? Saber qué hay por ahí también. Yo hice un ejercicio, cuando empecé la universidad también hice un ejercicio de buscar varias cosas de mi familia, varias cosas que a la larga también me permitían identificarme con asuntos que fenotípicamente tal vez o aparentemente no tenga, ¿cierto? Que yo me obsesioné con la idea en los primeros años de la universidad de buscar si tenía familiares
de piel más oscura, por ejemplo, ¿cierto? Porque toda mi familia es así como yo, o sea, blancos, monos, ojizarcos, todos somos así, ¿cierto? Pero me surgió la necesidad de buscar si tenía algún tipo de ese pasado y encontré cosas maravillosas que se resolvieron en un árbol genealógico que tiene alrededor de 200 años, que pudimos hacer varias primas y yo. Y es muy bonito porque te ubica. O sea, todo esto te ubica, le da sentido y también al mismo tiempo tumba un montón de mitos o un montón de cosas que todo el tiempo te decían, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy de La Ceja. Yo soy Bernal de La Ceja y en La Ceja hay 2 Bernales. Están los Bernales músicos, que son muy famosos. Manuel J. Bernal, que fue un músico impresionante en el país. Samuel Bernal, también otro músico. Y están los otros Bernales, que son de donde yo vengo. Y cuando yo estaba pequeña, mis tías, abuelas, que eran pues obviamente mujeres muy conservadoras, me decían que cuando me preguntaran qué Bernal era, tenía que decir que no era el Bernal de los músicos. Y yo decía que ¿por qué? Y ella me decía, porque esos Bernales son los negros. Y la gente no nos puede relacionar con eso, ¿cierto? Y ya después en el paso del tiempo yo dije, pero estos Bernales músicos que desprestigiaban tanto mis tías, pues me parece que son los más interesantes, ¿cierto? Entonces ahí intenté también mirar si había algún tipo de conexión y eso tumba mitos, tumba ideas o cosas con las que creciste. No sé, Daniel, si quieras como hacer una reflexión final o un agradecimiento final a la gente que se quedó hasta el final y que vio toda la película y que aparte nos escuchó. Y no, muchas gracias, pues acá muy en familia también, muy acompañados y hagan de pronto una publicacioncita o inviten a la gente o le dicen, hey, manda, mírate esta película y después me contás el secreto, no sé, lo que se les ocurra, pero muy bueno si hay voz a voz, ¿cierto? Si conectaron, si les emocionó, súper chévere y de verdad muchas gracias por venir a acompañarnos y muchas gracias a vos y al MAM también, siempre mucho apoyo.